Les presento a nuestro relator, el académico Sergio Vargas. Nuestro académico es de formación ingeniero civil con un máster en Administración y Economía de Empresa y con un máster y PhD en Ciencias de la Ingeniería. Cuenta con amplio trabajo en fricción de pavimentos interurbanos, resolviendo el problema de las definiciones de los parámetros de fricción de las bases de licitación de caminos, gracias a lo cual se generaron procedimientos claros para la medición de fricción en pavimentos, así como equivalencias entre distintos tipos de medidas y la determinación de los valores de control para fricción en pavimentos para concesiones de carretera, siendo los resultados de estos estudios incorporados al Manual de Carreteras. Dedicado actualmente a infraestructuras viales con énfasis en seguridad, costos y emisiones, siendo su motivación actual la investigación y diseño de infraestructura vial para contribuir a la seguridad y la reducción del impacto ambiental. Esta segunda charla del ciclo se titula El análisis de costos del ciclo de vida de pavimentos como una parte de infraestructura vial sostenible. Dejo con ustedes al relator. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Jean-Pierre, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta charla temática respecto del análisis de costos del ciclo de vida de pavimentos como parte de una infraestructura vial sostenible. Les doy la bienvenida a esta charla. Veo varios estudiantes, algunos exalumnos, rápidamente dentro de los que puedo ver en la pantalla. Así que vamos a iniciar con esta presentación ahora. Bien, como les comentaba Jean-Pierre y les hacía mención hace un rato, hoy día vamos a hablar de lo que es el análisis de costos del ciclo de vida de pavimentos como parte de una infraestructura vial sostenible. El análisis de costos del ciclo de vida no es un concepto nuevo, es un concepto que se ha aplicado hace mucho tiempo en la industria, en el equipamiento y también en los pavimentos. Sin embargo, muchas veces está ahí, pero no lo vemos. Entonces, en esta charla, la agenda es una breve descripción de algunos antecedentes necesarios para iniciar esta presentación, luego hablar sobre diseño de pavimentos y sobre el desempeño del pavimento y vida útil asociado a lo que son los costos del pavimento. Posteriormente hablar sobre lo que es el análisis de costos de ciclo de vida y el análisis del ciclo de vida, que son conceptos diferentes, y para terminar con algunas reflexiones que van a dar paso a las preguntas relativas a esta presentación. Lo primero que hay que mencionar a modo de contexto es que claramente la infraestructura vial es clave para el desarrollo de cualquier país y para la economía de cualquier país. Proveer una infraestructura vial adecuada permite, por ejemplo, la accesibilidad a las distintas zonas de un país o una región y también influye directamente en los costos de transporte, por lo tanto en la competitividad que tenga ese país respecto de sus vecinos. Pero esta infraestructura vial hay que mantenerla en el tiempo, hay que entregarle un cierto estándar de calidad en el tiempo. Y entregar ese estándar de calidad, por supuesto, tiene un fuerte impacto en los presupuestos y también en los usuarios. En los presupuestos, del punto de vista de que si bien la inversión de una infraestructura, de una carretera, se hace una sola vez, el mantenimiento es permanente en el tiempo. Por lo tanto, hay una serie de flujos económicos que deberían considerarse en el momento en que se proyecta una infraestructura vial, una carretera, también podría ser aplicado un puente o cualquier elemento de la infraestructura vial. Y respecto de los usuarios, mantener este estándar de calidad en el tiempo influye ya seas si lo haces o si no lo haces. Si lo haces, por supuesto, va a haber costos operacionales asociados a desvíos, como aparece acá en la foto, a desvíos de tránsito, reducciones de velocidad, etc. Si no haces el mantenimiento, también hay un impacto directo sobre los usuarios del punto de vista de que aumenta sus costos operacionales, del punto de vista de los tiempos de viaje, de la resistencia al rodado, que influye en el mayor consumo de combustible, etc. Por lo tanto, la primera idea o la primera reflexión es que los recursos siempre son limitados porque es necesario buscar la eficiencia en la asignación de los mismos, concibiendo un proyecto vial
dentro de un periodo de vida útil, dentro de un periodo de análisis. Solo algunos datos de la red vial nacional. La red vial nacional en Chile al año 2020 tiene poco más de 85.000 kilómetros, de los cuales unos 20% cuentan con alguna solución de pavimentación superior, como asfalto hormigón, un 25% aproximadamente a soluciones básicas de capas de protección o granular estabilizado, y un 55% de nuestra red vial o es de tierra o cuenta con alguna solución de tipo carpeta granular. Dentro de los caminos pavimentados, dentro de este 25% en realidad son de caminos pavimentados, el 91% son pavimentos asfálticos y solo un 9% son pavimentos de hormigón. ¿Cuál puede ser la razón de esto si uno busca las razones históricas? Tienen que ver con un tema económico del punto de vista de la velocidad de construcción del pavimento asfáltico respecto del pavimento de hormigón, la apertura al tránsito y también del costo inicial de la estructura de este pavimento. Eso es lo que uno puede revisar dentro de la justificación, entre otras cosas, de por qué tenemos más pavimentos de asfalto que de hormigón en nuestras carreteras. Sin embargo, lo vamos a dejar eso en análisis respecto de lo que vamos a ir analizando. ¿Qué pasa con el costo total de este pavimento si hacemos el análisis en toda su vida útil, en todo su periodo de análisis? Todos estos datos, como dije, son datos 2020 de la Subdirección de Desarrollo, de la Dirección de Vialidad, que están estos informes en la página web vialidad.cl. Respecto a la inversión de obras públicas en Chile, el 62% del presupuesto de obras públicas o del Ministerio de Obras Públicas va a lo que es vialidad, ¿ya? Un 0,3% a lo que es agua, un 2% de aeropuerto, arquitectura 1,9%, etcétera, obra hidráulica un 7,5%. O sea, claramente el fuerte de los recursos invertidos en Chile en términos de obras públicas va al área de infraestructura vial. Por eso es importante justamente buscar siempre la eficiencia en la inversión de estos recursos, porque cada vez que se invierte en un proyecto se deja de invertir en otro, ¿ya? Eso es lo que se conoce como un costo de oportunidad del dinero. De estas inversiones en vialidad, de acuerdo a estadísticas de DIRPLAN, cerca de un 40% va a proyectos nuevos, cerca de un 60% va a lo que es conservación de la infraestructura, es decir, de mantener un cierto estándar de calidad en el tiempo de las infraestructuras que están operando. Entonces, con mayor razón, si analizamos la infraestructura vial o los pavimentos dentro de lo que es todo un periodo de análisis, que es más que la construcción, tenemos como tarea de mediano y largo plazo reducir, o deberíamos focalizar los esfuerzos en reducir los costos del pavimento durante toda su vida útil, que no necesariamente está de la mano con la reducción de los costos iniciales o los costos de construcción. Para eso, para poder analizar cuáles son los costos durante todo el ciclo de vida del pavimento, cuando hablo de ciclo de vida, diseño, construcción, operación, ¿cierto? Reconstrucción, si es el caso, reciclaje, etcétera, debo conocer cuáles son los costos totales asociados a cada una de esas etapas: diseño, construcción, el mantenimiento y rehabilitación que requiere ese pavimento en el tiempo. Por lo tanto, tengo que tener una estimación o evaluar cómo se va a desempeñar este pavimento durante su vida útil. Y esta relación entre los costos totales y el desempeño real del pavimento dentro de su etapa de operación es lo que se conoce como el costo de ciclo de vida del pavimento. El costo total de las distintas etapas desde el inicio a fin de un proyecto vial, específicamente en este caso estamos hablando de los pavimentos. Yo creo que todos son ingenieros en esta audiencia, saben de qué se trata el diseño de pavimento, no es distinto a diseñar cualquier otra estructura. Si vamos al inicio de este proyecto, lo que es el diseño del pavimento, lo que necesitamos conocer primero son solicitaciones de tráfico, asociado a vehículos pesados, eje equivalente, espectros de carga, depende del método de diseño que se esté utilizando.
Por otro lado, se requiere conocer solicitaciones de clima a la que va a estar sometido este pavimento, en términos de temperatura, de velocidad del viento, humedad, etc. Y con esas solicitaciones de tráfico y con las solicitaciones de clima, ¿cierto?, diseñamos una cierta estructura del pavimento que, como condición, tiene que, para ciertos años, asociado a una vida de diseño, cumplir una cierta condición final. Una condición final asociada a un cierto deterioro estructural y a un deterioro funcional. O sea, dentro del diseño, yo defino cuál es la estructura de este pavimento, dada una condición final esperada al final de esta vida de diseño. ¿Cómo se hace esto? A través de métodos de diseño. Y ahí, en el caso de los métodos de diseño, podemos distinguir dos corrientes distintas. Están, por un lado, los modelos empíricos, el modelo AASHTO, que probablemente lo vieron en la universidad, si son estudiantes lo están viendo hoy día, ¿cierto? El modelo AASHTO o el método AASHTO, que deriva de pruebas de escala real, que fueron realizadas en Estados Unidos, fines de los 50, inicio de los 60, donde se establecen modelos empíricos basados en la observación para determinar espesores de estructuras, dada una cierta serviciabilidad inicial y una cierta serviciabilidad final. Serviciabilidad asociada a una condición de estado del pavimento. En rigor, una condición de estado percibida por el usuario, pero que puede ser relacionada con algunas variables, medidas de deterioro, como la varianza del perfil longitudinal, la grieta, los baches, etc. Pero también están los modelos empírico-mecanicistas, que están basados en el análisis de las características mecánicas de los materiales, relaciones tensión-deformación, y dados ciertos modelos de fatiga o de desempeño en el tiempo, me permiten estimar deterioros como, por ejemplo, el IRI, las grietas, el escalonamiento, si fueran pavimentos de hormigón, si fueran pavimentos de asfalto, podrían ser, aparte del agrietamiento, el ahuellamiento y otro tipo de deterioros. Y también me permite determinar espesores de pavimento, dado una condición inicial y una condición final esperada en lo que denominamos el periodo de diseño, ¿ya? Independiente de cada uno de ellos. El modelo empírico-mecanicista MPDG, que es la guía de diseño empírico-mecanicista, es lo nuevo de AASHTO a partir del año 2008, donde cambia el enfoque de modelos empíricos tradicionales. Esto también es AASHTO, pero a partir del año 2008 en adelante. Pero al menos en nuestro caso, Realidad Nacional, lo que es manual de carretera, recomienda modelo AASHTO, estamos todavía en el modelo AASHTO, y en el caso del MIMPU también estamos en el modelo AASHTO, y en el caso de hormigones también algo de empírico mecanicista, pero todavía no estamos de lleno en los modelos empírico mecanicistas. Pero independiente del modelo que usemos, sea empírico o sea empírico mecanicista, tenemos que tener claro que los modelos que utilizamos en el diseño no van a representar necesariamente el desempeño real que va a tener el pavimento en el tiempo. Solo por mencionar un antecedente, el método AASHTO, que como les comentaba, está basado en pruebas de escala real en Estados Unidos, inicio de los 60, la prueba se calibró con 1 millón de ejes equivalentes, 1.100.000 y algo. Y hoy día este modelo lo usamos para proyectar 20 millones, 30 millones, 50, hasta 60 o más millones de ejes equivalentes. O sea, hay una extrapolación grosera del modelo original, pero que la práctica la ha ido validando en el tiempo. ¿Ok? Como mensaje, hay métodos de diseño, que es la primera parte de todo el ciclo de vida del pavimento, y esos métodos de diseño me permiten trabajar o calcular un cierto espesor de diseño. Si hacemos una sensibilidad rápida de las variables o parámetros de diseño respecto del espesor del pavimento, esta gráfica muestra como ejemplo una vía de alto tráfico en hormigón, donde en el eje de las X está el porcentaje de sensibilidad o cambio de una variable respecto de cuánto cambia el espesor del pavimento. Y por lo tanto, cuánto cambia el espesor del pavimento también va a ir definiendo cuál es el costo inicial de este pavimento.
Solo por tomar algunas, solo dos, una que tiene una alta sensibilidad es esta curva, no sé si la alcanzan a ver bien, pero esta curva que está acá, que es una curva color morado, que tiene que ver con la confiabilidad. La confiabilidad está asociada al factor de seguridad de la proyección de los ejes equivalentes y además de la variabilidad del comportamiento de la sufrasante. Es una variable que tiene una alta sensibilidad y una que tiene una baja sensibilidad sería esta curva roja, que se refiere al valor K o el módulo reacción de la subrasante, ¿cierto? Que grandes cambios en el módulo reacción de subrasante no generan grandes cambios en los espesores de pavimento. Este, insisto, es un caso de un pavimento de hormigón, ¿cierto? Quienes han hecho curso de pavimento saben que las tensiones que traspasa un pavimento de hormigón a la subrasante están en el rango elástico, son bastante bajas. Entonces, mejorar o no la subrasante no tiene un gran impacto en el espesor de la losa. ¿Ok? Si esto lo llevamos a costos en esta etapa de diseño y tomamos algunos parámetros solo para analizar. La vida de diseño. Si yo a un pavimento le doy más vida de diseño y aumento este periodo de diseño, por supuesto voy a tener mayor costo porque voy a tener un pavimento de mayor espesor, dado los modelos de diseño. Si le doy más confiabilidad, tengo un mayor factor de seguridad, que en rigor se llama factor de confiabilidad, que es la amplificación de la demanda, eje equivalente, y también incorpora a través del S0, ¿cierto?, la desviación estándar del comportamiento del suelo, también voy a tener más costos. Si mejoro la calidad de los materiales y mejoro la resistencia, también probablemente voy a tener más costos, pero eso ya dependería un poco de la relación de cuánto puedo bajar los espesores. En realidad más costos, pero habría que verlo. Pero lo que definitivamente no puedo ver en el diseño es qué pasa con las estrategias de mantenimiento. ¿Bien? ¿Qué pasa con la estrategia de mantenimiento considerada en el tiempo para mejorar el desempeño de este pavimento? ¿Qué pasa con el costo? Y esto hoy día en los métodos de diseño no está considerado. Los métodos de diseño dicen, este pavimento tiene que partir de un estándar A inicial, serviciabilidad inicial, si fuera el ASHTO, un estándar final en este periodo de tiempo y me permite encontrar una estructura de pavimento. Pero ¿qué pasa si yo en el diseño incorporo inmediatamente distintas estrategias de mantenimiento, tanto rutinario como periódico? A lo mejor podría barajar varias alternativas de diseño. Eso hoy día no está, en la mayoría de los casos, porque el mantenimiento muchas veces, como dice ahí, se deja para después o bien pertenece a otra entidad, a otra unidad o finalmente se va a ir asignando los presupuestos en el tiempo, ¿ya? Pero ahí está justamente el primer caso que uno podría analizar a través del diseño de qué pasa si analizo inmediatamente distintas estrategias de mantenimiento en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la primera aproximación del problema? Supongamos que yo tengo el diseño base y tengo la posibilidad de generar pavimentos, comillas, sobredimensionados, darle más espesor que se requiere. Si doy espesores muy altos, claramente voy a tener un alto costo de inversión, pero probablemente un bajo costo de mantenimiento y rehabilitación en el tiempo. Si le doy un espesor muy bajo, justo en el diseño, asumiendo que tiene que cumplir el diseño, por supuesto, probablemente tendrías un costo de inversión más bajo, pero también un mayor costo de mantenimiento y rehabilitación, o mantenimiento y rehabilitación. Por lo tanto, si uno considerara ambas cosas, el diseño original y cuánto voy a gastar en el mantenimiento en el tiempo, debería haber un equilibrio, o un justo equilibrio, al menos en lo teórico, entre el costo de inversión y el costo asociado a mantener esta infraestructura en el tiempo. Y esa es la primera aproximación al problema. Y eso es lo que uno debería tratar de resolver, o la tendencia hoy día es analizar a través de este análisis de costo del ciclo de vida. Entonces, la pregunta es, ¿y si se analiza el pavimento durante toda la vida útil? ¿Ya? Ahora, estimar justamente el desempeño o el comportamiento del pavimento durante toda su vida útil, desde que se pone en servicio hasta el último punto de la vida útil, que puede ser reconstrucción, reciclaje, etc.,
va a depender básicamente de dos cosas, de políticas y de modelos. Las políticas se refiere a cuál es el estándar de mantenimiento que yo voy a definir para ese pavimento durante toda su vida útil. Y estándar de pavimento tiene que ver con las técnicas que voy a aplicar de mantenimiento, los indicadores que voy a usar, los umbrales mínimos. Voy a mantener un pavimento con un IRI mínimo un IRI máximo, perdón, de 3,5 metros kilómetros, de 5 metros kilómetros. Voy a permitir agrietamiento del 10%, del 20%, del 30%, etc. El estándar de mantenimiento a definir, que tiene que ver con las técnicas aplicadas, los indicadores y los umbrales considerados, van a definir justamente el análisis de este desempeño del pavimento en el tiempo. La vida de servicio que voy a esperar. Y ahí entramos en un segundo concepto, que es la vida útil respecto de la vida de diseño. Cuando uno diseña, los métodos de diseño dicen 20 años, 15 años, 10 años, depende del tipo de solución de pavimentación, pero eso no quiere decir que mi pavimento yo lo diseño a 20 años para reconstruirlo en el año 20. Ese pavimento probablemente tendrá una vida útil de 30 o 40 años, depende de la estrategia de mantenimiento. Entonces aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es el diseño del pavimento, que es una referencia, y otra cosa es la vida de servicio de ese pavimento, pero ya en el largo plazo. ¿Ya? Incluso si ese pavimento en el año 20 lo reconstruyera, lo puedo seguir analizando hacia adelante, considerando la reconstrucción como una actividad dentro de su estructura de costo. ¿Ya? Eso es el análisis de costo en un ciclo de vida, donde el análisis o el periodo de análisis es más grande que el periodo de diseño. Las rehabilitaciones que yo vaya incorporando en este pavimento y que van mejorando o recuperando sus características estructurales y funcionales al año cero nuevamente y le alargan esta vida de servicio esperada o esta vida útil. Pero también requiero de modelos. Modelos, ya no los modelos de diseño, ¿ya? Sino que modelos de desempeño real. ¿Cuáles son los modelos que me permiten predecir el IRI, predecir las grietas, predecir los baches, el escalonamiento, el abollamiento? ¿Ya? ¿Por qué necesito estos modelos? Porque estos modelos, al predecir el deterioro del pavimento en el tiempo, me van a permitir analizar distintas alternativas de mantenimiento y distintos tiempos de ejecución. Y por supuesto, las alternativas y los tiempos van a influir en este costo en el ciclo de vida del pavimento. Y de hecho, hablábamos de que AASHTO diseña con serviciabilidad. Parten de serviciabilidad inicial, depende si es asfalto hormigón, 4,2, 4,5. Serviciabilidad final, 2, 2,5. Pero una vez que el pavimento se construye y entra en servicio, ya no controla serviciabilidad. Probablemente controla IRI, controlas grietas, controlas baches, controlas otra cosa, que igual es deterioro, ¿ya? Pero son variables distintas. Entonces, cuando quiero analizar desempeño del pavimento en el tiempo, ya debo ir a modelos específicos que predicen o permiten estimar el valor de ciertos indicadores de desempeño como los que están en ese punto. Entonces, si partimos que el diseño ya está, se diseñó un pavimento para 20 años, me dio una losa de 25, una base granular de 15 centímetros. ¿Cómo se comporta este pavimento ya en el tiempo, una vez que entra en servicio? Y esta es una curva clásica de desempeño de pavimento en el tiempo, y probablemente la han visto en algún curso, se han tenido cursos de gestión de pavimento, y que tiene que ver con el comportamiento o cómo cambia el estado del pavimento en el tiempo. Esto podría ser tiempo o podría ser también carga acumulada, ejes equivalentes, si hablamos de un AASHTO. Y sabemos que todos los pavimentos se van a deteriorar en el tiempo. Eso es una condición inevitable. El pavimento trabaja con una carga dinámica, una carga cíclica, ¿cierto?, de cargas de paso. Por lo tanto, el material se fatiga en el tiempo, el pavimento se va a deteriorar sí o sí, ahí no hay vuelta. Lo que pasa es que en el diseño yo defino inicialmente qué estado voy a entregar al pavimento en su estado inicial y cuál es el estado final objetivo dentro de este periodo de diseño.
Entonces, en los primeros años, bueno, el pavimento, producto de las cargas y del clima, se va deteriorando de manera lenta y poco visible. Pero hay un punto de quiebre, ¿ya? Si yo no aplico mantenimiento preventivo en este pavimento, que probablemente, en el caso si fuera hormigón, los sellos se rompen, los sellos de juntas, aparecen las primeras grietas en el pavimento si fuera asfalto o también hormigón, y si yo no protejo el pavimento o no realizo mantenimiento preventivo, va a entrar el agua, va a afectar la capacidad de soporte de las capas inferiores y este pavimento va a empezar a deteriorarse de manera acelerada. Y si aún así no hago nada, ningún tipo de intervención mayor en el pavimento, este pavimento va a llegar a una descomposición total y la única condición que puedo aplicar en este punto es reconstruirlo, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si sobre esta misma curva de deterioro de un pavimento que no tiene mantenimiento, simplemente se diseñó, se puso en servicio y ahí quedó, solo con lo básico? Pero si este pavimento yo voy aplicando un cierto mantenimiento rutinario o mantenimiento preventivo, y a lo mejor incluso puedo aplicar una rehabilitación, si fuera un pavimento de asfalto, un recapado, este pavimento, diseñado inicialmente para esta condición, podría tener una vida de servicio mucho más larga. Y aquí volvemos al concepto anterior. Una cosa es el diseño del pavimento de los métodos tradicionales de diseño, otra cosa es la vida útil del pavimento, otra cosa es la vida de servicio de este pavimento. Y si yo quiero analizar un pavimento para una cierta vida de servicio, vida útil, tengo que incorporar estrategias de mantenimiento y periodo de tiempo donde aplicarlas. De hecho, de acuerdo a algún estudio del Banco Mundial, que está en varias referencias, realizado ya hace un par de décadas por lo menos, indica que invertir $1 acá, cuando recién el deterioro está empezando a caer de manera acelerada, implica o trae como efecto ahorrar 4 o 5 dólares acá, que es en la reconstrucción, ¿ya? Eso para tener un dato más bien económico. Entonces, si volvemos a esta gráfica de condición de pavimento en el tiempo, asumiendo un diseño original, un diseño dado, versus el tiempo, si bien la vida de diseño considera un estado inicial y un estado final, el periodo de análisis de un pavimento puede ir mucho más allá, ¿ya? Considerando, por ejemplo, una reconstrucción o una rehabilitación al final, ¿cierto? Y una extensión de esta vida de diseño, ¿ya? Y es lo que se hace en la práctica. O sea, a diferencia de un equipo, ¿cierto? Que uno adquiere el equipo, opera este equipo, y cuando llega el final de su ciclo de vida o se incorpora una nueva tecnología en el mercado, ese equipo se desecha y se compra otro. Un camino es muy difícil que se deseche, ¿ya? Que se cierra el camino, terminó el pavimento, se cierra y hacemos otro camino. Eso no pasa, ¿ya? Lo que va a pasar es que, independiente de que el pavimento está diseñado a 20 o 25 años, probablemente ese pavimento tú le vas a dar una vida mucho más allá a través de mantenimiento, tanto rutinario y periódico, a través de rehabilitaciones. Entonces, volviendo al concepto de vida útil, eso uno lo podría analizar desde el principio en adelante. Es una mirada más de mediano largo plazo, más que de corto plazo. Por lo tanto, no se debe confundir lo que es el periodo de diseño con la vida útil real que va a tener este pavimento. Bajo ese mismo esquema, yo también a lo mejor podría considerar un pavimento como esta curva, ¿cierto? Que es en ausencia de mantenimiento, que voy aplicando distintos mantenimientos preventivos hasta llegar a una primera rehabilitación o reconstrucción para retornar a las condiciones iniciales de este pavimento, ¿ya? Y este mantenimiento preventivo, y con algunas intervenciones periódicas mayores, también me va a entregar una vida útil de diseño que es distinta, perdón, un periodo de vida útil de desempeño que es distinto a este periodo de diseño. Incluso dentro del mismo diseño, si este fuera un periodo de diseño normal, no sé, X años, también yo podría analizar distintas alternativas. A lo mejor si la estructura de un pavimento asfáltico para, no sé, 40 años, como dice acá,
Me da un paquete estructural, estoy dando solamente un ejemplo de la suma de capas fálticas, no sé, de 25 centímetros, o más, de hecho 30 centímetros, ¿ya? ¿Por qué no a lo mejor diseñar para una solicitación menor, pensando en generar una rehabilitación cada vez, y a lo mejor este pavimento, en vez de hacerlo en una etapa, hacerlo en 2 etapas, o en 3 etapas? ¿De qué va a depender eso finalmente? Bueno, del costo. ¿Qué es más caro? Y volvemos al punto. ¿Invertir más hoy y ahorrar en mantenimiento? ¿O invertir menos hoy y gastar más en mantenimiento en el tiempo? ¿Ya? Por supuesto, también todo depende de un tema normativo. Si las normas dicen que el diseño debe hacerse en una etapa, bueno, se hace en una etapa. Simplemente esto es un análisis un poco más allá, que va con una visión de mediano, largo plazo. Entonces, la verdad es que el diseño, más allá de una ecuación con entradas y salidas, podría tener varias alternativas distintas si yo incorporo el factor costo. ¿Ya? Dentro de la vida de diseño o más allá de la vida de diseño, que sería la vida útil. Por lo tanto, el desempeño real de este pavimento va a depender del diseño, va a depender de la construcción, la calidad de la construcción, ¿cierto? El tráfico real, el clima real y la estrategia de mantenimiento. Y para eso requiero modelos de análisis, modelos de desempeño, que existen varios en la literatura. El más conocido son los modelos HM4. HM4 es un sistema de gestión de pavimentos que permite justamente evaluar el desempeño en base a modelos que se pueden ir calibrando de acuerdo a la zona donde está emplazado el proyecto. A diferencia de los modelos de diseño, o del AASHTO si me refiero, que es un modelo caja negra, donde entran datos, salen datos en una ecuación que es general. Por lo tanto, ya el costo total de este proyecto de pavimentación no es solo el diseño y la construcción, sino también yo podría incorporar en el análisis de alternativa la variable tiempo a través del costo de mantenimiento y rehabilitación. Entonces, este ciclo de vida, este análisis de ciclo de vida o de costo de ciclo de vida como apoyo a la decisión de alternativa, en rigor es un análisis de costos dentro de la vida útil, ¿ya?, bajo un análisis de desempeño real de este pavimento en el tiempo. Eso es básicamente las 3 dimensiones de lo que es un análisis de costos de ciclo de vida, ¿ya? ¿Y cuál debería ser el periodo de análisis? Bueno, el periodo de análisis, esta vida útil, debe ser lo suficientemente extenso para que se marquen diferencias entre distintas alternativas de mediano y largo plazo. Y como un dato, por ejemplo, la Federal Highway de Estados Unidos, que es algo así como la Dirección de Vialidad en Chile, pero es para carreteras estatales, federales, recomienda de que el análisis de ciclo de vida se haga entre 35 y 50 años, ¿ya?, pensando en que va a ser la vida real de servicio de un pavimento, incorporando rehabilitaciones, mantenimiento, etc. Bueno, entonces, ¿pero qué va a ser mejor? Entonces, ¿invertir hoy o invertir mañana? Por cierto que depende de varias otras aristas más allá de los montos. Tiene que ver con una arista más bien política, administrativa, pero si solamente nos remitimos a un análisis de costos, de números. La verdad es que va a depender. Si graficamos los costos iniciales, es decir, el costo de diseño-construcción, más el costo de mantenimiento, versus un estándar especificado, si el estándar especificado es bajo, es decir, soy más flexible con los requerimientos de IRI, de grieta, etc., soy un poco más holgado, si podemos decir, probablemente el costo inicial va a ser bajo, pero el costo de mantenimiento va a ser alto. Si soy más exigente con el estándar especificado, o comillas, sobredimensiono el pavimento, probablemente tengo más costo inicial, pero voy a tener menos costo de mantenimiento. Por lo tanto, el costo final o el costo total entre lo que invierto en un inicio y lo que invierto durante toda la vida útil del pavimento va a ser la suma de estas dos curvas. Y esta suma de las dos curvas va a tener un punto óptimo o un punto más bajo de costo total, que no está en el cruce de estas dos, ¿ya?
estaría en el cruce de estas dos si las dos tuvieran la misma pendiente, pero eso no pasa, ¿ya? Va a depender de la naturaleza de la carretera, ¿ya? Probablemente para bajos tránsitos este punto óptimo esté más hacia la izquierda, pero para altos niveles de tránsito, carreteras, autopistas o autorrutas, probablemente este punto óptimo esté más hacia la derecha, porque esta curva de mantenimiento es mucho más alta, ¿ya? Bien, pero tengo datos hoy día, o sea, costos iniciales hoy, y tengo costos comprometidos a futuro dentro de este análisis, para mantener un cierto desempeño en la cartera. Esos costos los tengo que comparar en un periodo inicial, en un año cero. Y esa comparación se hace con lo que se denomina el valor presente neto, también se denomina VAN, valor actual neto, que en el fondo es todos los flujos económicos en el tiempo, en el periodo de análisis del pavimento. Fíjense que es periodo de análisis, no periodo de diseño. Llevarlos a tiempo cero, ¿ya? En el tiempo cero tengo el costo inicial de construcción, puedo tener mantenimiento preventivo, puedo tener una rehabilitación o reconstrucción al final, etcétera, un valor residual después incluso de la rehabilitación. Pero me tengo que llevar todos estos recursos al año cero, y una técnica es simplemente todos estos costos, aplicarle una tasa de descuento y llevarlos a tiempo cero. Esta tasa de descuento representa un costo oportunidad del dinero. Es una especie de rentabilidad mínima exigida a este proyecto para invertir aquí y no en otro proyecto. Representa un costo de oportunidad, ¿ya? A veces se dice que esta tasa de descuento tiene que ver con el valor del dinero porque hay inflación. Eso es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa. Cuando hablamos de que 100 pesos hoy no valen lo mismo que 100 pesos en 2 años, eso tiene que ver con inflación, que no es la tasa de descuento. La tasa de descuento tiene que ver más con un costo oportunidad del dinero con rentabilidades mínimas exigidas. Bien, un par de ejemplos más gráficos. Si para una misma solicitación tengo dos diseños distintos, un diseño muy ajustado y un diseño sobredimensionado, si ustedes quieren, costo directo, por supuesto, el costo inicial 1 va a ser menor a este costo inicial 2. Pero en este caso, el pavimento 1 va a tener una cierta estrategia de mantenimiento si quiero cumplir un cierto desempeño mínimo del pavimento en el tiempo. Y este va a tener otra estrategia de mantenimiento, porque tiene otra estructura inicial, para cumplir ese mismo desempeño en el tiempo. Que el primero sea más barato que el segundo no quiere decir necesariamente que los valores actualizados del primero van a ser más bajos que los del segundo. Va a depender un poco del tipo de estrategia y de la combinación de costos que haya entre el costo inicial y el costo de mantenimiento. Insisto, esto es una mirada de mediano-largo plazo. Pero existe variabilidad, claro. La tasa de descuento es variable, los costos futuros, a lo mejor yo proyecto que voy a aplicar una lechada asfáltica en el año 7, pero finalmente veo que la podría aplicar en el año 9, entonces finalmente hay variabilidad, pero esa variabilidad se puede capturar en lo que se denomina el análisis probabilístico de análisis costo de ciclo de vida, que básicamente es dada la variabilidad de todas los ingresos, las variables de entrada, valga la redundancia, yo puedo tener un valor esperado de costo inicial o de valor actual neto. Pero esto es básicamente una técnica para incorporar variabilidad. Un par de ejemplos. A menudo se pregunta en términos de pavimentos, ¿qué es mejor, el asfalto o el hormigón? ¿Ya? En términos técnicos, en rigor, yo puedo diseñar para una misma solicitación hormigón o asfalto. De hecho, se puede aplicar cualquiera de las dos soluciones, salvo casos especiales, etc. La diferencia va a estar en los costos. Y como comentábamos inicialmente, el asfalto siempre se menciona que es un pavimento más barato que el hormigón, o dicho al revés, el hormigón es un pavimento caro, para el caso de carreteras. El año 2004, este es un estudio, de estos hay muchos, de estos hay muchos, solo quiero mostrar este que era el más didáctico. Justamente se compara el costo inicial de construcción, y claramente la construcción en hormigón es más cara que la construcción en asfalto, pero esta diferencia se va cerrando a medida que los niveles de tránsito aumentan. Pero si analizo
los costos de mantenimiento y rehabilitación en el tiempo y los llevo a valor presente al costo total, real, en todo el periodo de análisis, las curvas se tienden a invertir, ¿ya? Para tránsitos relativamente altos, al parecer el hormigón es más competitivo que el asfalto en términos de costos de ciclo de vida, y para tránsitos bajos pareciera ser que el asfalto es más competitivo que el hormigón en términos de costos del ciclo de vida, ¿ya? Este es un estudio de Luciana, es del año 2004, insisto, de esto hay varios, pero en rigor, más allá de cuál es mejor que el otro, lo que quiero decir es que el costo inicial no basta para una decisión de mediano y largo plazo, ¿ya? Lo que uno debería hacer es tratar de incorporar los costos durante todo el ciclo de vida del pavimento. Este es un caso de aplicación también, que esto es del 2018, de Salgado, publicado por Salgado, donde se compararon 3 tipos de soluciones de pavimento para 3 solicitaciones distintas. Tenemos solicitaciones de 8 millones de eje equivalentes, de 15 millones de eje equivalentes y de 30 millones de eje equivalentes con solución convencional de hormigón, es decir, la losa con la capa de subbase, solución convencional de asfalto, y se incluyó acá una tecnología TCP, que en realidad son losas cortas o losas de geometría optimizada, ¿ya? Más allá de los resultados, acá están los costos de construcción en azul, los costos de mantenimiento en gris y el costo total en rojo, ¿ya? Asumiendo el cumplimiento en los 3 casos de un mismo desempeño, de unos mismos indicadores de desempeño. Para poder comparar, tengo que a los 3 exigirle el mismo desempeño en términos de indicadores de deterioro, por supuesto. Y acá, claramente, si se fijan, en costo de construcción el hormigón era más caro que el asfalto, pero los costos de mantenimiento son más baratos y finalmente el costo total, al parecer, es más barato en hormigones que en asfalto, ¿ya? Y la tercera solución es la de losas cortas, o tecnología TCP, y que esta tecnología, de acuerdo a este estudio, de hecho de Salgado 2018, claro, tendría menos costos de inversión, también de mantenimiento, y es la alternativa más competitiva de las 3, ¿ya? Este estudio yo no lo hice, lo estoy solamente presentando, fue presentado en un seminario en Buenos Aires el año pasado, el año antepasado, el 2018, pero en el fondo lo que quiero mostrar es que cuando quiero analizar alternativas de pavimentación, pero en una mirada de mediano a largo plazo, en una mirada de más allá del periodo de diseño en una vida útil, ¿ya? Un periodo de análisis más allá de la vida de diseño, no basta solo el costo de inversión, sino también tratar de incorporar el costo total dentro del ciclo de vida. Por supuesto, probablemente este estudio, si uno, dependiendo de la zona geográfica, de repente, dependiendo del país, podría tener variaciones también, pero estos son los resultados por lo menos que se mostraron para el caso nacional. ¿Y qué pasa con los métodos de diseño? ¿Ya? Este estudio sí lo hicimos con un estudiante hace poco, sobre análisis de ciclo de vida, comparando distintos métodos de diseño, ¿ya? Para un mismo tipo de pavimento. Y en este caso, comparamos 3 métodos de diseño que hoy día están vigentes en Chile, que es el AASHTO 93, que es un método clásico de diseño empírico de pavimento asfáltico, que lo incorpora todavía el NIMBU. El método AASHTO-MOP, que es una variación del 93, pero con un número estructural mínimo para las capas asfálticas. E incorporamos un método empírico mecanicista, que también está incorporado en el NIMBU. Y analizamos costos de inversión. Insisto, para una misma solicitación y para un mismo desempeño, los 3. Y encontramos algo que se comenta siempre, que el método AASHTO es un método caro. Y de hecho, en términos de costo-inversión, encontramos lo mismo. De hecho, que las secciones AASHTO, en promedio, considerando distintos climas, distintos niveles de tráfico, etcétera, claramente son secciones que son mayores a las que podría entregar un método empírico mecanicista. Esto lo hicimos para Concepción y para Los Ángeles. Pero luego comparamos un valor actual neto con los costos de mantenimiento en el tiempo para el mismo desempeño,
¿ya? Y esto lo dividimos por niveles de tránsito. Y encontramos algo bien interesante. Y encontramos que para niveles de tránsito bajo, claramente Ashto sigue siendo más caro que los otros dos, el Ashto 93, en valor actual neto, en costo inicial. Para tránsito medio pareciera ser que son indiferentes, pero para tránsito alto, el análisis se invierte. Para tránsito alto, el Ashto 93 parece ser más competitivo que los otros dos. Claro, porque en comillas, como sobredimensiona, inicialmente permite abaratar costos de mantenimiento y rehabilitación en el tiempo. ¿Ya? Es un resultado donde comparamos costos de análisis, costos de ciclo de vida para un mismo pavimento, una misma solicitación, o distintas solicitaciones, en este caso bajo, medio, alto, pero con métodos de diseño distintos. ¿Ya? Entonces, hablamos de costo inicial y hablamos de la necesidad de mantener o rehabilitar en el tiempo para un cierto nivel de desempeño mínimo en el pavimento. Pero, ¿qué pasa con los usuarios? Si ahora sumamos a los usuarios, podríamos decir que el costo total es el diseño, más la construcción, más el mantenimiento y rehabilitación, y sobre todo si es una agencia pública quien está administrando la carretera o el camino. ¿Qué pasa con los costos de los usuarios? Porque el costo usuario finalmente es un costo social, es un costo país. Y si yo quiero bajar el costo social o costo país, debería incorporar, en este caso, qué significa en términos de costo distintas alternativas para los usuarios. Y si volvemos a esta curva de diseño, en este caso de serviciabilidad inicial, serviciabilidad final de un pavimento, dado cierto eje equivalente acumulado, tenemos que el costo de los usuarios aumenta a medida que el deterioro del pavimento o el estado del pavimento decrece. Y esto básicamente por dos razones. El costo de los usuarios crece a medida que el pavimento en realidad reduce su calidad, su serviciabilidad, porque cuando tengo pavimentos como este, en un estado ya casi final, claramente las velocidades bajan. Y si las velocidades bajan, asume el costo de combustible. Si incorporo al costo usuario el tiempo de viaje, también aumenta el tiempo de viaje. ¿Ya? Por lo tanto, una peor calidad del pavimento se traduce también en un mayor costo usuario. Y estos costos usuarios van por el lado del costo de operación vehicular, que es lo más común, el combustible, el tiempo de viaje, etc. Pero también los usuarios asumen un costo por cierre o por conservación y rehabilitación. O sea, si yo debo aplicar cierta medida de conservación en el pavimento, probablemente voy a tener el cierre de una pista, un desvío de tránsito, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay un costo asociado al usuario. Y estos costos usuarios va a crecer a medida que el nivel de tráfico de la vía sea mayor. También hay demoras debido a problemas de capacidad y también hay costos de accidentabilidad. Estos son un poquito más difíciles de estimar. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde saco datos? Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social publica cada año el vector de precios sociales. Aquí tengo el precio social de 2020, que está de hecho en la página del Ministerio de Desarrollo Social, donde aparecen costos unitarios de combustible, de tiempo de viaje, de lubricante, etcétera, que uno podría incorporar en este análisis de ciclo de vida de los pavimentos. ¿Y cómo incorporo en este análisis de ciclo de vida a los usuarios? Tenía, ¿cierto?, hace un rato el costo inicial, que es diseño-construcción, ¿ya? Tenía costo asociado al mantenimiento y rehabilitación, pero además tengo costo usuario asociado a los niveles de tráfico que hay año a año y el estado del pavimento año a año. Y cuando aplique estas medidas de rehabilitación, también voy a tener un cierto costo usuario producto de demora, de desvío, reducción de velocidad, etc. Entonces, sobre esta misma ecuación de valor actual neto, yo podría incorporar esta variable, si quiero hacer un análisis más de costos de la sociedad o costos sociales. Y podría llevar todos estos costos también a un valor inicial. Por lo tanto, ¿cuál es el costo en el ciclo de vida total de este pavimento? El costo inicial, diseño, construcción. ¿Ya? Y ya vimos que hay variables que se pueden sensibilizar, impactan, etc.
Pero también hay un costo asociado al análisis en el ciclo de vida del mantenimiento y la rehabilitación. Pero también hay un costo usuario. Y este es el costo total en el ciclo de vida de la solución de pavimentación que uno adoptara si diera esta mirada más allá del diseño, esta mirada del punto de vista del periodo de vida útil real, ¿ya? No los 20 años o 25 años de diseño, sino una mirada a 30 o a 50 años hacia adelante. Pero se requieren insumos de costos de construcción, costo unitario de mantenimiento, costo usuario, a veces no están muy disponibles o a veces ni siquiera se han levantado, pero es información que uno debería tener a mano para poder hacer este tipo de análisis. ¿Qué pasa con este punto óptimo? Hablábamos de que definiendo el estándar bajo o alto en función del costo, la inversión aumenta, la inversión inicial, pero ahora al costo de mantenimiento le debo sumar el costo usuario. Como sumo el costo usuario, esta curva tiende a subir un poco más, por lo tanto el punto de equilibrio tendería a desplazarse un poco más hacia adelante, ¿ya? Más hacia adelante, a tener un estándar especificado un poco más alto, para que en el tiempo el costo de mantenimiento del usuario sea también más bajo. Y como cuarto elemento, y si ahora incorporamos los efectos ambientales, ¿qué pasa si dentro de la alternativa de pavimentación también incorporamos los efectos ambientales en todo el proceso? Desde las materias primas para aplicar la solución de pavimentación especificada hasta el final de la vida útil, cuando finalmente se reconstruye o se recicla, ¿ya? Pareciera ser entonces que esta ecuación se agranda. O sea, tendríamos que el costo total ya no es solo el diseño y la construcción, tampoco el mantenimiento y rehabilitación, tampoco los usuarios, sino que también ya incorporemos qué pasa con el impacto ambiental. ¿Ya? Lo puse ahí en signos de interrogación, porque si bien en lo conceptual es un costo, no necesariamente se puede sumar en términos monetarios, ¿ya? Pero sí se puede estimar. Sabemos, ¿cierto?, que cualquier proyecto de pavimentación, en realidad un proyecto de un camino nuevo o una pavimentación de un camino ya existente, parte, ¿cierto?, de la provisión y fabricación de los materiales, la construcción, la operación de esta carretera, el mantenimiento de esta carretera en el tiempo, y finalmente o la reconstrucción o el reciclaje de materiales o finalmente nuevamente una reconstrucción, y esto es un ciclo. Este ciclo va generando impactos ambientales, que pueden ser consumos de energía, las emisiones, consumos de agua. Hoy día estamos en una etapa bastante crítica por el cambio climático respecto de la disponibilidad de agua. El consumo de agua no es un tema menor hoy día. El ruido, por mencionar algunos, y otros. ¿Cómo puedo incorporar acá los efectos ambientales asociados a distintas alternativas de pavimentación? Y ahí ya entramos a hablar de lo que se llama el análisis de ciclo de vida. Ya lo pueden encontrar en la literatura como un análisis de ciclo de vida. Y el análisis de ciclo de vida no es más que la estimación de los impactos ambientales de un proceso completo, de un ciclo completo, en este caso, para el caso de los pavimentos, desde su inicio, diseño, construcción, hasta el periodo final de su vida útil, ¿ya? Básicamente, el análisis de ciclo de vida consta de 4 etapas. Primero, definir cuáles son los objetivos de este análisis de ciclo de vida. Un análisis de inventario ambiental que tiene que ver con los consumos de, por ejemplo, de consumos de petróleo en los procesos, emisiones de CO2, etc. La evaluación del impacto, la interpretación de los resultados. Y para explicarlo mejor, lo voy a hacer a través de un ejemplo. En la última década hay varios artículos científicos respecto del análisis de ciclo de vida para proyectos de pavimentación. Encontré que este era el más didáctico como para poder entender y fijar algunos conceptos respecto del análisis de ciclo de vida. Acá hay 3 soluciones de pavimentación distintas para un mismo problema.
para un mismo camino, para una misma solicitación. ¿Ya? Y se analizan diseños basados en subbases, que esta es una zahorra, la zahorra es material granular de granulometría continua, suelo cemento. Estas son solamente capas asfálticas, también son capas asfálticas, y aquí tengo una grava cemento con otras capas asfálticas. Son diseños diferentes, no voy a entrar en detalle de cada una de ellas, pero son diseños con capas distintas, de profundidad distintas, espesores distintos, pero que cumplen a una misma solicitación. Lo que se hizo en este trabajo es evaluar la emisión de gases y el consumo de agua de estas tres soluciones de pavimentación, que en lo técnico responden de la misma forma, o sea, sirven para la misma solicitación. Y se consideró una vida útil de 30 años. Esto simplemente, lo más básico, lo que se hace es establecer una matriz, ¿cierto?, de las distintas capas de pavimento, la carpeta de rodado, la capa intermedia, la capa de base, la capa de subbase, con los respectivos riegos entre capas, y para cada una de las capas se estima el consumo de energía y el consumo de agua, ya sea para lo que es materia prima, para lo que es el transporte de la materia prima, para lo que es la fabricación de la materia prima. Por ejemplo, si son mezclas asfálticas, la materia prima tiene que ver con la grava, ¿cierto?, el filler, el asfalto, el betún, el transporte a la planta, la fabricación de la mezcla en la planta asfáltica, la distribución, es decir, la puesta en obra, ¿cierto?, etcétera. Aquí también está el mantenimiento y el fin de la vida, del pavimento. Entonces se cruza cada capa con los impactos asociados. En este caso particular se analizó emisión de CO2 y utilización de agua, el consumo de agua. Se podrían evaluar también otros impactos. Y para cada una de estas alternativas de pavimentación, claramente, si es un análisis en el ciclo de vida del pavimento, también se fijaron distintas estrategias de mantenimiento para cumplir con un mismo desempeño. ¿Ya? Las dos primeras fueron las mismas, que constituyen agregado una nueva capa asfáltica, lechada, fresado y reposición, y en el caso de la alternativa 3 o la sección 3, además hay sellado de grietas en el año 5, en el año 10, en el año 15, si no me equivoco, lechadas y también fresado y reposición. ¿Qué encontró este estudio? Por ejemplo, para el caso de la construcción, se analizó aparte la fase de construcción de la operación. La operación tiene que ver con, en este caso, las estrategias de mantenimiento. Respecto de la producción de CO2, se encontraron diferencias en las tres secciones, siendo la sección 1, esta, la que tenía la menor emisión de CO2, y la que tenía mayor emisión era la sección 3. Aquí están separados por capa. En este caso, en el caso de la sección 1, la capa de base es la que tenía las mayores emisiones, es decir, poner en obra la capa de base, y en la 3 y la 2 eran las capas de subbase. Pero además, cada una de estas emisiones están divididas de acuerdo a la etapa de esa capa. Me refiero, por ejemplo, en este caso, la sección 3, el azul indica la provisión de materias primas, el rojo, la puesta en obra, el gris, la distribución, etc. Entonces, en este caso, si lo vemos solo por el lado de las emisiones de CO2, aquí no incorporamos los costos de inversión y de mantenimiento, estamos viendo solamente impactos ambientales. La sección 31, o la sección 1, para no confundirlo, tendría la menor emisión. Y en términos de consumo de agua, sigue siendo la sección 1 la más competitiva, con 82,39 metros cúbicos de agua, en comparación a 102 y a 127. ¿Ya? También divididos por las fases de cada una de las capas. Las materias primas, la que consume más agua, el transporte de materias primas, etc. Si ahora vemos los impactos también en las emisiones de CO2 y en el consumo de agua, pero en la fase de operación,
en el mantenimiento, en este caso tendríamos que la menor emisión lo tiene la sección 3. Fíjense que en la construcción la menor emisión lo tenía la sección 1. Y en el caso de evaluar el mantenimiento y rehabilitación, la menor emisión la tiene la sección 3. Entonces, si se fijan, al menos en este caso analizado, pasa algo similar que con los costos económicos. Quizás mayor emisión en la etapa inicial genera menos emisiones en la operación. O quizás menor emisión hoy día podría generar más emisiones en la etapa de operación. Por supuesto, aquí uno podría analizar varias estrategias más de mantenimiento, ¿ya? Pero también uno puede de acá, al hacer la analogía con los costos, de que no solo basta la construcción, ¿ya? Es el análisis completo, es el ciclo de vida completo, ya sea para los costos de inversión y mantenimiento, ya sea para los usuarios, o ya sea para la evaluación del impacto sobre el ambiente. Y este es el consumo de agua, pasa lo mismo. El menor consumo de agua lo tiene la sección 3 durante la operación, las operaciones de mantenimiento, la sección 3, y en la construcción el menor consumo de agua lo tenía la sección 1 y el mayor la sección 3. Existe, insisto, al igual que los costos, una suerte de compensación que por lo menos motiva a hacer un análisis detallado, insisto, del proceso completo. Como resumen de lo que he querido mostrar ahora, si hacemos una especie de secuencia de proyectos, secuencia de lo que es el diseño, construcción, mantenimiento, operación de un pavimento, podríamos decir que parte de un planeamiento, del diseño y la construcción, aplicar mantenimiento preventivo, rehabilitación, se incorpora también a los usuarios desde el punto de vista de cuál es el costo de operación vehicular, no solo por efecto de deterioro, sino por efecto de las intervenciones que debo hacer en el pavimento. Estas tres cosas, costo inicial, mantenimiento rutinario y costo usuario, es el costo ciclo de vida, ¿ya? Muchas veces se entiende solo los dos primeros también. Costo inicial, costo de mantenimiento y rehabilitación, costo ciclo de vida. Si queremos evaluar un costo social, costo de sociedad, podríamos incorporar el costo usuario. Pero cuando ya queremos incorporar un análisis más de tipo ambiental, en términos de emisión, energía, agua, incluso resiliencia de la estructura, concepto que por un tema de tiempo no lo desarrollé acá, pero tiene que ver con la capacidad de recuperación de la infraestructura ante un desastre natural, ante un terremoto, ante un derrumbe, etc. Y el costo de una potencial reconstrucción, ahí ya estamos hablando del ciclo de vida. Es decir, el impacto ambiental que cruza todas estas etapas, ¿ya? Esa es la diferencia entre un costo ciclo de vida y un análisis ciclo de vida completo. Ciclo de vida tiene que ver más con los impactos ambientales del ciclo completo, transversal. Algunas reflexiones finales que en esta charla, breve charla, he querido un poco instalar, de que en busca de una eficiencia en el uso de los recursos, ya sean económicos o recursos de tipo ambiental, es necesaria siempre la mirada de largo plazo, ¿ya? No solo el pavimento más barato, que cumple con el diseño, sino que la mirada respecto del ciclo completo, del diseñar, del construir, del operar y de mantener. ¿Por qué? Porque necesitamos una búsqueda o necesitamos apuntar a lo que es una eficiencia económica y una reducción de impacto ambiental. Hoy día, más que nunca, de hecho, lo comentaba, ¿cierto? Hoy día el consumo de agua es un tema en los procesos constructivos y también los procesos de mantenimiento. Las emisiones es un tema muy relevante, bueno, hace varios años ya, pero hoy día estamos en un punto crítico en ese sentido. Por lo tanto, aquí también cobra, un poco planteado, relevancia en nuestro tiempo la innovación tecnológica, ya sea en el uso de materiales y en el uso de procesos, ¿ya? Nuevos materiales que puedan desarrollarse, nuevos procesos tecnológicos para la aplicación o para la intervención de la infraestructura, que no solo presenten un menor costo en lo económico,
sino también un menor costo del impacto ambiental. Con esta reflexión también dejo enlazada la invitación a la charla de 15 días más del doctor José Norambuena. José está trabajando justamente en mezclas asfálticas autorreparables, es decir, que consumen una mínima energía de intervención para reparar en términos de agrietamiento, y va justamente en esta línea, la necesidad que hoy día existe de la innovación tecnológica, tanto en los materiales como en los procesos tecnológicos, en los procesos productivos, que apunten hacia la eficiencia económica, pero también, sobre todo, a la reducción de los impactos ambientales. Y por último, desarrollar nuevas tecnologías, establecer nuevos procesos, etcétera. Es una oportunidad, creo, para alianzas hoy día de empresas academias. De hecho, hay fondos para eso, la Corfo los tiene, para apuntar a distintas soluciones de innovación o de implementación de nuevos procesos, no solo en los pavimentos, sino que en las distintas áreas de la ingeniería. Eso es lo que les quería presentar hoy. Tenía poco tiempo, creo que me pasé. Sí, me pasé. Pido la disculpa, en realidad se me pasó rápido. Instalar y básicamente resumir en lo que es el análisis de ciclo de vida, básicamente la mirada de mediano, largo plazo, no solo en lo económico, sino también en lo ambiental. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería presentar. Profesor, muchas gracias. Tengo aquí una consulta de Fernando Raiqueo. Consulta en relación con el tema, ¿cuál es el tratamiento de los proyectos concesionados en Chile? ¿Tratamiento en qué sentido? No tenemos... Bueno, me voy a referir un poco en lo que acabamos de mostrar. De hecho, en los proyectos concesionados, quizás, no sé si hay alguien representante de alguna concesionaria que a lo mejor podría aportar. Los proyectos concesionados justamente se establece para el concesionario, en este caso, cumplir con un cierto desempeño a lo largo de la vida útil. Eso está en las bases de licitación. Se establecen criterios técnicos. Por ejemplo, el IRI no debe ser más allá de 3,5 metros por kilómetro, ¿ya? El agrietamiento, por dar un valor, no debe superar el 10%, etc. Y esos indicadores se controlan año a año por el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? Y el concesionario, en este caso, tiene que establecer un plan de mantenimiento, un programa de conservación, para mantener estos indicadores técnicos a lo largo de la vida útil. La pregunta quizá es si esos indicadores técnicos establecidos por contrato, el IRI, las grietas, el bache, si fuera hormigón, escalonamiento, están definidos en términos de un análisis de costo ciclo de vida o no. Porque el concesionario los tiene definidos por contrato y los tiene que cumplir. Quizás la pregunta es antes. Entonces, la pregunta es antes, ¿son los mejores indicadores que optimizan el costo total del proyecto o no? Y eso no, la verdad es que no me podría pronunciar, de hecho. Esos indicadores vienen del Ministerio de Obras Públicas. Pero sí, hay indicadores técnicos que deben cumplir las concesionarias, claramente. Y tienen la libertad de formular sus planes de mantenimiento para alcanzar siempre ese nivel de desempeño. O sea, profesor, André Mendoza pregunta, ¿cómo se aplicaría en este esquema la tecnología de asfalto autorreparable? En ese sentido, ¿será algo atendiente a la próxima charla o lo dejamos en esta? Buena pregunta. Lo que comentaba, bueno, en 2 semanas más, insisto, el doctor Norambuena va a hablar sobre esta nueva tecnología de pavimentos autorreparables. Los pavimentos autorreparables claramente van a reducir o deberían reducir las actividades o las intervenciones durante la vida útil del pavimento, ¿ya? Y reducir intervenciones de sellado de grieta, aplicaciones de sello, etcétera, si se reducen esas intervenciones en el tiempo, claramente bajo costo de mantenimiento, bajo costo usuario, ¿ya? Y bajo el costo total del proyecto en términos de la fase de operación. La pregunta es, ¿cuánto cuesta hoy día ese pavimento autorreparable? ¿Cuál es la inversión hoy día de eso? Porque quizá ahorro 5, no lo sea, esto es todo dentro del... No está hecho ese análisis, pero supongamos que ahorro 5
en la vida de diseño producto de reducir el mantenimiento, pero me tengo que gastar 20 hoy día para poder implementarlo. Eso es parte de un proyecto que hoy día está en ejecución, que de hecho lo estoy liderando a partir de este año, que tiene que ver con el análisis de costo-ciclo-vida de estos pavimentos autorreparables. Estamos recién partiendo con el proyecto, así que obviamente no tengo resultados. Pero es algo que hoy día no está. El análisis económico, y no solo económico, el ambiental. Claro, porque al reducir intervenciones en el pavimento, reduzco también el impacto ambiental. Pero ¿cuál es el impacto de producir esas mezclas autorreparables? También habría que analizarlo dentro de este enfoque de análisis ciclo de vida. Así que es un tema que está en desarrollo, el ciclo de vida de pavimento. José probablemente lo puede decir en la próxima clase. Charla, estoy acostumbrado a hacer clase, perdón. Y claro, es un análisis requerido a nivel de ciclo de vida de las mezclas asfálticas autorreparables y que estamos desarrollando junto a José de aquí a 2 años el proyecto de investigación. Profesor, Cristian Ramos hace el siguiente consulta. Dice, a nivel nacional, al parecer, nunca existe dinero para mantención de vías. Y si a eso sumamos que en vías urbanas nadie tiene bastante claro quién está a cargo de la mantención de estas, ya sea Minbu, Servio, Municipalidad, Vialidad, etcétera, ¿cómo podría entonces generarse una planificación de mantención de vías, asegurando recursos para ella a lo largo del tiempo, si al parecer la estructura organizacional de los servicios públicos no lo permite? Ya. Es una buena pregunta. Es una pregunta que está mezclada con aseveraciones, sí, ¿ya? Pero estoy de acuerdo en todo lo que dice... perdón, ¿Cristian Ramos? Cristian Ramos, sí, hace la Cristian aseveración Ramos. y después la consulta, Sí, por sí, supuesto. sí, claro. Claramente él describe algo que hoy día es cierto. Hoy día el diseño y el mantenimiento están disociados, al menos en el caso del pavimento urbano. En el pavimento interurbano, si uno va a las concesiones, no está tan disociado, porque ahí sí hay una obligatoriedad del concesionario de establecer planes de mantención y cumplir ciertos requerimientos. Pero a nivel urbano, claramente, si uno ve las especificaciones de diseño, en el caso del MIMBO está el código de normas, ¿cierto?, donde aparecen ni siquiera metodología, incluso aparecen secciones tipo, aparecen tablas con secciones tipo. Y la pregunta que nace inmediatamente, pero esa tráfico dado el suelo, etcétera, ¿es el mejor o no? Porque los rangos, de hecho, son bastante amplios. Pero el mantenimiento viene por otro carril. El mantenimiento viene, tanto en lo administrativo como en lo económico, viene en otro carril. La pregunta que hace Cristian, y tiene razón, es ¿cómo juntamos esto? Esa es una muy buena pregunta, de hecho. Pero parte ya de un tema de visión. Si esto uno lo ve como si fuera, si uno quisiera instalar una empresa, una organización, primero es tener la visión de la mirada de mediano a largo plazo, que hoy día claramente no está. Porque sin una política y sin una estructura administrativa, claramente es difícil implementar todos estos conceptos. Estos conceptos tienen sentido, han nacido en función de la investigación técnica, etcétera, pero claramente necesitan un sustento administrativo para que sean aplicados. Está complejo, pero yo creo que esto es algo que no lo van a resolver necesariamente los ingenieros que trabajan en los servicios regionales. Esto tiene que ver con más una visión, planificación país, y que permee no solamente a los pavimentos, sino que permea a distintas áreas, a la minería, a la pesca, etcétera, que es justamente la mirada de largo plazo en todo tipo de proyectos, incorporando, por supuesto, los impactos ambientales. Exactamente, Ruth dice visión sostenible, ese es el concepto, de hecho. La visión sostenible tiene que ver con la mirada de largo plazo, ¿ya? Profesor, tenemos aquí una consulta que creo que quedó resuelta en lo anterior, por lo tanto vamos a pasar a la siguiente, que es de David Saldivia. Consulta, con respecto a lo mencionado en la reducción de impacto ambiental al final de la presentación, ¿actualmente se está trabajando con estos conceptos en la vialidad de nuestro país? Buen punto, es un buen punto. Mira, el tema ambiental, si uno va a la ley marco, la obligatoriedad de estudios de impacto ambiental o de evaluaciones de impacto ambiental, ley marco medio ambiente, es solamente para carreteras que pasan por
por reservas nacionales, de hecho. Pero sí se puede exigir declaraciones de impacto ambiental. Pero la lógica de la evaluación de impacto ambiental del ciclo de vida tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con un análisis más macro del proceso completo, no solamente de la construcción. Yo creo que indirectamente puede ser, yo no sé si hay alguien que trabaje en la dirección de vialidad, me puede corregir, en el tema ambiental más antecedentes no tengo, pero sí entiendo que hace poco, dentro del año pasado, se crea una unidad de innovación tecnológica centralizada en el Ministerio de Obras Públicas, que justamente lo que busca es incorporar tecnología e innovación en procesos para la construcción y operación de caminos que apuntan justamente a reducir los impactos ambientales, el consumo de agua, por ejemplo, emisiones de CO2, etcétera. ¿Ya? Pero entiendo que eso es relativamente nuevo. Más allá como política no la conozco. Profesor, André Mendoza hace una alusión a la charla de Patricio de la semana pasada, donde habla de los vehículos conectados y consulta si tendría alguna influencia en los modelos de deterioro y el análisis de ciclo de vida. Ya. Vehículos interconectados. No estuve en la charla de Patricio, pero he leído sobre los vehículos interconectados. A ver, los modelos de deterioro dependen básicamente de dos tipos de variables, o de tres quizá. Los modelos de deterioro de un pavimento tienen que ver con la materialidad del pavimento, con la estructura del pavimento, tienen que ver con las condiciones climáticas donde está emplazado el pavimento, y tienen que ver con la carga. ¿Ya? Con la carga que soporta este pavimento o que solicita este pavimento durante su vida útil. Eso es así. El caso de los vehículos interconectados, ¿cómo influirían en eso? Estoy pensando en los modelos de deterioro. No tienen que ver con el clima, no tienen que ver con la materialidad del pavimento, y del punto de vista de las cargas, no lo veo tan claro tampoco. De hecho, los vehículos interconectados yo creo que tienen más que ver con mejorar la seguridad vial, mejorar las condiciones de operación, pero en términos del deterioro del pavimento no lo veo tan claro, ¿ya? Salvo que no veo la relación tampoco entre un vehículo interconectado y que pueda llevar más carga o menos carga, no va por ahí tampoco. Ahora, respecto a los impactos ambientales, si esos vehículos interconectados pudiesen, por ejemplo, permitir optimizar la operación de la vía en términos de velocidades, a lo mejor de velocidad de circulación, etcétera, ahí, claro, habría una reducción de costo usuario producto consumo de combustible. Pero yo creo que en ese sentido influyen más directamente, más que un vehículo interconectado. Ahora, no sé si la tecnología exige eso o no, serían los vehículos eléctricos, más que un vehículo interconectado. ¿Ya? La reducción del uso de combustibles fósiles en las emisiones de los vehículos. Claramente eso sí tendría un impacto en el costo de ciclovía y la infraestructura. El uso de los vehículos eléctricos. Ahora, cuidado, porque también es cierto, con un vehículo eléctrico yo dejo de consumir petróleo o gasolina, reduzco las emisiones de CO2, pero sí debería evaluar de dónde saco la electricidad. Porque en este análisis de ciclo de vida también debería evaluar el impacto de generar la electricidad para poder incorporar los vehículos eléctricos. Ahora, en términos de generación eléctrica, hoy día hay varias alternativas que son sustentables, parques, qué sé yo, eólicos o parques fotovoltaicos. Yo creo que siempre va a ser una ventaja eso. Profesor, Samuel Gómez hace una consulta que dice, si necesito crear un nuevo material que mejore la fatiga, pero que aumenta el impacto ambiental o CO2, ¿cómo puedo incorporar esto en los costos y cómo analizo esta situación? A ver, de nuevo, a ver, si tengo un material que mejore el comportamiento de la fatiga. Exactamente, okay, pero que aumenta el impacto ambiental. ¿Ya? ¿Cómo se incorpora en los costos esto o cómo se analiza la situación? De la misma forma, a ver, acá hablamos de que hay un análisis de costo del ciclo de vida y también hay un análisis de ciclo de vida asociado a los impactos ambientales. Si yo soy capaz de innovar a través de un nuevo material que tiene mejor resistencia a fatiga y asumamos que en realidad mejor comportamiento durante el desempeño del pavimento, probablemente voy a bajar costos de mantención y rehabilitación. Habría que ver cuánto costaría ese material para incorporar el costo de inversión inicial.
Pero eso entra todo en lo económico, ¿ya? Quizás sea más caro analizarlo, quizás sea más barato, no lo sé, habría que hacer el análisis. El tema de los impactos ambientales, ese es un tema que yo podría analizarlo aparte. Claramente, si tengo más impacto ambiental, la decisión parte un poco con los criterios que implemente la institucionalidad correspondiente. Tiene que ver con qué valoro más. Es una decisión, si tú quieres, más que técnica, política, de hecho. ¿Qué valoro más? ¿El tema económico o el tema ambiental? ¿Ya? Y eso pasa por una decisión que tiene que ver con la institucionalidad o la administración correspondiente. Yo veo, por lo menos en estas últimas décadas, que el tema ambiental pesa mucho, ¿ya? Pesa mucho. O sea, aunque sea más barato y tú tienes un material que claramente contamina, no se va a utilizar, ¿ya? No se va a utilizar. Ahora puedes hacer, hay metodologías para eso, análisis multicriterio, etcétera, pero puedes aplicar ambas cosas. Puedes aplicar un análisis de costo y puedes aplicar también un análisis de tipo ambiental. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que tiene otra actividad que debe comenzar ahora en breve, así que quería agradecer a todos los presentes y recordarles que tenemos la tercera charla en 15 días más del tema pavimentos autorreparables. Ok, bueno, Jan, muchas gracias también por la oportunidad, por la invitación que me has hecho de poder exponer estos temas. Y gracias también a todos los presentes por la paciencia. Quizás me alargué un poquito, me habían dicho media hora, 40 minutos, me alargué un poco. Y espero que también haya sido de provecho para cada uno de ustedes. Cualquier cosa, mis datos los tiene Jan, mi correo electrónico, cualquier consulta por interno. Ha sido un agrado, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias.